Por tanto, sí, Rusia estaba en buenas relaciones con Hamás antes de este conflicto israelo-palestino, pero también estaba en buenas relaciones Israel con Hamás antes de este conflicto. ¿Cómo Hamás llegó a ser el gobierno de facto de la Franja de Gaza? Pues porque en 2006 hubo unas elecciones para el Parlamento de la Autoridad Nacional Palestina en las que Hamás ganó por amplia mayoría. La gente en Palestina estaba y está harta de la corrupción, de la dictadura de Al-Fatah, del partido de Yasser Arafat, del partido que liderara la denominada Organización para la Liberación de Palestina. La gente estaba y está harta de la corrupción, de la arbitrariedad, del abuso en todos los sentidos, de la dictadura en definitiva, de Al-Fatah en los territorios palestinos. Los propios palestinos están hartos de Al-Fatah. Entonces, como reacción a Al-Fatah, como reacción a este socialismo árabe, a este socialismo palestino, en 2006 votaron ampliamente a Hamás. Y Al-Fatah no reconoció los resultados. A partir de ahí se provocó una guerra civil entre palestinos que terminó haciendo las paces entre Hamás y Al-Fatah y repartiéndose los territorios. Entonces a Hamás la dejaron el control de la Franja de Gaza y Al-Fatah se quedó con Cisjordania. Por esa razón, Hamás llegó a ser el gobierno de facto, el gobierno de hecho de Gaza, aunque teóricamente a nivel internacional, a nivel de la ONU, siga siendo Al-Fatah, siga siendo la OLP, quien supuestamente es la principal autoridad de la denominada Autoridad Nacional Palestina, de los representantes oficiales de los palestinos. Entonces Hamás es la autoridad de facto de Gaza. Todo lo que ocurre en Gaza es porque Hamás lo permite. Hamás es el gobierno de facto de Gaza. Es la autoridad real, competente en Gaza, o al menos lo ha sido hasta ahora con la intervención israelí, mientras que la OLP Al-Fatah es la autoridad de facto ilegal, internacionalmente reconocida, para Cisjordania. Y por lo tanto, Al-Fatah sigue haciendo lo que le da la gana en Cisjordania. Con esta división de hecho de la autoridad palestina, llegamos a la denominada Primavera Árabe del 2011.
Y la primavera árabe de 2011 es una convulsión de todo el mundo árabe, en donde el denominado socialismo árabe, del que bebía precisamente Al-Fatah y la OLP, pues sufre un gran revés, porque empieza a perder figuras destacadas en el ámbito, en el mundo árabe. Ya había perdido a Saddam Hussein, que era uno de los líderes de ese precisamente socialismo árabe. Pero es que con la primavera árabe va a perder a Gaddafi. Y con la primavera árabe también va a sufrir un gran vuelco la situación de uno de esos países del socialismo árabe como era Siria. El islamismo político en el que se encuentra Hamás utiliza la primavera árabe para derrocar gobiernos e implantar gobiernos de su ideología. Eso lo consigue en Egipto, aunque luego los militares vuelven a dar otro vuelco y recuperar el poder. Eso lo consigue parcialmente en Libia, después de Gaddafi, y eso va a intentar conseguirlo en Siria. Pero en realidad lo que se produce en Siria es una guerra civil entre aquellos que están en contra del gobierno sirio, que combina tanto el socialismo árabe como una defensa de la multiculturalidad y multiconfesionalidad de Siria, y los que quieren, como el islamismo político, como Hamás, los que quieren implantar en Siria un gobierno monoconfesional, en definitiva, una dictadura islámica. Entonces, la primavera árabe solo sirve para quitar las anteriores dictaduras del socialismo árabe e intentar implantar nuevas dictaduras, pero ahora de la ortodoxia musulmana. La guerra civil siria se prolonga y, bueno, termina enfrentando a todo el mundo con todo el mundo. Porque al prolongarse la guerra civil siria y ver el bando sublevado, es decir, el Islam político, que no podía culminar sus objetivos, que no podía cambiar al gobierno en Siria, lo que ocurre es que dentro del propio bando islamista empiezan a surgir divisiones y empiezan a surgir enfrentamientos en función de los países que tenían detrás como patrocinadores. La guerra civil siria, que en realidad no ha terminado, al prolongarse en el tiempo y al fraccionarse a un mes los bandos enfrentados, pues es una guerra que va cambiando en su orientación y en los intereses, en las motivaciones, los objetivos que se marcan a corto y medio plazo los distintos grupos que participan en esa guerra. Y como el escenario internacional cambia, el escenario regional de los países árabes también cambia, bueno, pues y la cosa no llega a donde querían que llegara los patrocinadores de esta guerra siria, pues finalmente Hamás se retira del conflicto. Hamás, que había sido uno de los
actores principales en ese conflicto, en el conflicto de la guerra civil siria, termina por renunciar y centrarse en la cuestión palestina, y el año pasado, en el 2022, acaba haciendo las paces con el gobierno sirio. Hamas, antes del conflicto de esta guerra civil siria, Hamas había sido uno de los actores regionales, de los actores árabes, políticos árabes, protegidos por el gobierno sirio, al que luego le va a hacer la guerra. Entonces, como Hamas ve que no va a ningún lado con el conflicto, pues al final, después de pasar mucho tiempo, hace las paces con Siria y vuelve a tener un trato preferente con el gobierno de Siria. Y después de que Hamas hace la paz con Siria, a Siria, al gobierno sirio, al que un montón de países árabes le han hecho la guerra, al gobierno sirio le vuelven a admitir como miembro de la Liga de Países Árabes. Eso quiere decir que el escenario político árabe está cambiando profundamente. Y es en ese marco de recomposición de las relaciones entre Siria y Hamas, o lo que es lo mismo, entre el chiismo que tiene el poder político en el mundo árabe, como es el gobierno sirio, de mayoría religiosa chiita, y el sunismo que tiene el poder político en el mundo árabe, como es Hamas, pero sobre todo como es Turquía, aunque no sea un país árabe, es un país étnicamente túrquico o turco. Es esa recomposición de las relaciones de poder en el mundo árabe lo que explica que Rusia establezca buenas relaciones con Hamas. Además, en un escenario regional árabe en el cual hay una división de hecho entre Islam político y árabes seculares, y en el que Israel también se ve obligado, para administrar sus relaciones con los palestinos, Israel se ve obligado también a establecer, si no buenas relaciones, al menos un canal de comunicación, de entendimiento y negociación, tanto con los árabes menos religiosos de Al-Fatah y OLP, como con los árabes fundamentalistas de Hamas.